Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales. Nuevamente estamos hoy día, martes 30 de enero ya, acompañándolo en su viaje de regreso a sus hogares después de una ardua labor de día lunes, que siempre el día lunes cuesta un poquito más. Pero aquí vamos a estar comentando junto a Lars Thorsten y Marco Trisoli, si no me equivoco. Bueno, es un apellido, Tricaliotis, Tricayotis, Cariotis. ¿ah? También como el abogado. Tricel. Sí, como Giselle, vamos a estar, digamos, comentando los últimos acontecimientos que han ocurrido tanto a nivel local como a nivel nacional. Y quizás nos podamos meter un poquito en lo que es el nivel internacional. Así que hola Lars, hola Marco, gusto de tenerlo aquí nuevamente en este programa en que la gente se entretiene, nos anima a seguir avanzando y está muy contento con los comentarios que hacemos nosotros porque son comentarios de una persona o de personas comunes y corrientes sin ningún afán de más allá de poder informar correctamente a nuestros auditores. Vamos, Larce, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos en este día? Excelente, un día, bueno, estuvo un poquito helado de principio este querido lunes, pero hoy en día soleado de vuelta a casa. Un gran saludo a nuestros auditores y a todos los chilenos de bien y a informarse con Vamos, somos chilenos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, nuestro consejero regional del Marga Marga, por lo demás. Pero espectacular, hoy día me encuentro fuera de la región. Ando Ah, tomándome algunos días, pero estoy obviamente en el país. Así es que, bueno, muy contento de estar acá, agradezco la invitación y yo creo que vamos a pasar un grato momento aquí con los auditores, conversando algunos temas requete contra importantes tanto para la región como a nivel nacional también. Y que le afectan muy fuertemente a nuestros auditores y en general a la población. Partamos hoy conversando sobre las famosas pensiones de gracia, pensiones vitalicias, para que usted entienda, señor auditor que nos va escuchando, ya sea en su auto, en la micro, en el metro tren hacia el interior, las pensiones vitalicias son sueldos mensuales que el gobierno entrega de por vida a algunas personas, que como lo hemos visto, digamos, en el último tiempo, los beneficiados de estas pensiones, estos sueldos mensuales de muy buen valor, son para delincuentes y no para las personas que realmente lo merecen y lo necesitan. Eso ha causado mucha molestia, mucha rabia y mucha impotencia en la población, en todas aquellas personas que trabajan toda una vida, se esfuerzan día a día, levantándose temprano en la mañana para ir a trabajar, volver tarde en la noche, para poder tener una pensión que les permita vivir dignamente después de terminar su vida laboral. Pero vemos gente, delincuentes con 20, 22 años, que han delinquido, que han matado, que han violado, que se han dedicado, desgraciadamente y con mucha rabia, me va a decirlo, a la producción de pornografía infantil y son beneficiados con un sueldo mensual de por vida. Yo creo que eso no es aceptable. Yo sé que causa mucha rabia en la población, mucha rabia en la gente que nos está escuchando, que tienen que luchar día a día para ganarse el sustento. Vamos, Lars, ¿cuál es tu opinión? opino que este gobierno no puede ser más distante y ridiculiza el honor y la honra del chileno promedio. El chileno que se levanta a trabajar, Carabineros de Chile que a mucho esfuerzo nos defendió de estos personajes, y irónicamente son, en vez de beneficiados ellos por su esfuerzo, castigados. En el fondo yo, ¿cuál es mi percepción? Este gobierno no sé si creo que se dio vuelta la chaqueta, está patas para arriba, pero hace todo lo contrario de lo que debiese hacer, que es servir a la nación, a los chilenos de bien y, irónicamente, a los que destruyen Chile, los que quemaron el 18 de octubre, metros, locales que dan abasto a familias enteras, gente de esfuerzo, sorpresa, los dejan abandonados en el olvido. Y a la gente que debiese estar pagando con pena de cárcel, los indultan y más encima les pagan, y eso sin dejar de lado lo que mencionaba, gente que está expuesta en la pornografía infantil, cosas que son graves a más no poder. Sin embargo, este gobierno, como casi mofándose en el rostro de la gente bien, dice, mira, ellos están beneficiados porque siguen nuestra agenda, o llámese como gusten, y sin embargo tú, chileno de bien, que te levantas todos los días a trabajar temprano, a dar sustento a tu familia, a veces empleos, entre otras cosas, en el fondo eres el sostén del país, sorpresa, dejamos brazos cruzados esperando y más encima amenazados por estas personas. Es una Una burla que única. ya no da más. Así es. Marco, vamos adelante. Tu Marcos. opinión, tu Sí, comentario. mira,
Sí, mira, ahí en esto de la crisis de seguridad, quienes, como bien como dijo Lars, quienes están en el gobierno, esto lo propiciaron desde el año 2019, cuando le empezaron a quitar todas las atribuciones y quitaron las facultades para que actuaran los carabineros, en general las policías, lo empezaron a generar un relajamiento, digamos, esta pérdida de autoridad, esta falta de respeto. Ahí todas las bandas y los carteles hay un vínculo que se ha establecido incluso con este narco lumpen, digamos, que en algún momento se hablaba de dinero que estaba en el medio de estos actos insurreccionales que hubieron desde octubre de 2019. Empezó a generarse, digamos, esta especie de cruce, de convivencia entre entre estas dos realidades. Y es así que si ustedes se han fijado, uno va a cualquier barrio, bueno, a mí me toca, yo vivo en Quilpué, pero es muy frecuente en Viña, Valparaíso, ustedes se dan cuenta eh, que hay muchos de estos autos, por estos chicos que son soldados, digamos, prácticamente, de los narcotraficantes, de que le sacan los silenciadores. No sé si se han dado cuenta de ese ruido, pero es muy molesto y que hoy día prácticamente no se controla. Esta es una de las manifestaciones. Puedo mencionar más, el reciente asesinato de los camioneros que fueron asaltados en Mayoa, ¿ya? Y por un grupo de extranjeros de ilegales. Es- Prácticamente no tenemos pero ningún filtro al ingreso de extranjeros ilegales, que está directamente relacionado, se puede hacer hasta asociación estadística entre la inmigración ilegal, repito, la inmigración ilegal y lo que son el aumento de la criminalidad en Chile. Aquí no hay ninguna deseo de estigmatizar a nadie, pero realmente lo que se ha hecho, desde que viene sucediendo, en realidad esto es digamos, el efecto de un proceso que viene de mucho tiempo atrás. Estamos hablando de Bachelet 2, donde se empiezan a relajar los controles y hoy día estamos pagando las consecuencias. Yo creo que tenemos que efectivamente ir a las soluciones y las soluciones va a pasar por poner controles fronterizos fuertes, ya sea a través de una zanja o a través de un muro que impida, digamos, lo que más se pueda, obviamente, el paso de gente que viene entrando como Pedro por su casa, y además la instalación de campamentos cerca de la frontera, como lo hacen en otros países, donde se tienen temporalmente esas personas y luego se las reubican a los países, según gestiones diplomáticas que se hagan, merced a ese tipo de gestiones. Eh, Cada vez, y lo otro muy importante, que cada vez la ciudadanía está más a favor de que se hagan estas medidas de control físico, ¿ya? Y que se expulse a los más de 180.000 inmigrantes que están ilegales y que no los quieren expulsar, porque hay prácticamente un mandato de Naciones Unidas, un mandato de ACNUR, para que aquí no se tome en carta en el asunto y en el fondo no estamos destruyendo al país por esto. Ustedes se fijan, y esto es histórico, ¿ah? No solamente ha ocurrido ahora, esto viene sucediendo en la antigüedad. Se habla incluso que el Imperio Romano cayó, que era súper ordenado y todo el tema, todos los logros que tuvo esa civilización, cayó por una inmigración masiva desde el norte. Y Los finalmente bárbaros. muchos países, muchas sociedades terminan descomponiéndose producto de una inmigración descontrolada y la criminalidad que se aumenta. Es un fenómeno mundial. Está pasando en Alemania, está pasando en lo que son algunos Países Bajos, en Suecia tienen un terrible problema de criminalidad. No sé cuántos asesinatos por habitante son, pero son muchísimos. Obviamente menos que nosotros. Nosotros estamos acercándonos cada vez más a los índices que tiene la misma Venezuela. Pero si no ponemos atajo a este problema, no ponemos controles físicos y no hacemos expulsiones masivas con esta gente que está entrando ilegalmente, repito, la gente que realmente tiene problemas con la justicia, yo creo que vamos a tener un problema, va a ser esto invivible. Claro, a mí muchas veces, estoy muy de acuerdo contigo, Marco, muchas veces me da que pensar, porque como tantas veces lo he dicho en este programa, hay un video que circula en las redes sociales, donde el presidente Boric, en su condición de diputado hace unos 8 o 9 años atrás, en una entrevista, no sé con quién, hizo presente y lo declaró que la revolución hay que hacerla con el lumpen. Entonces uno empieza a pensar, bueno, él dijo, en realidad, cuando asumió como presidente de la República, dijo, no, todo el mundo es bienvenido, que entre el que quiera, sea irregular, no regular, pero aquí Chile lo acoge a todos, como lo decía también, y lo dice muchas veces y lo repite este señor Eduardo Villegas, de la señora Bachelet. ¿Ah? Chile es un país amigable. ¿Ah? Y aquí tenemos un montón de amigos que están destruyendo el país.
Y lo peor es que la migración, y nos lleva a la delincuencia, yo creo que de repente me da como ganas de pensar de que estuviera todo planificado, traer delincuentes de tal manera de producir inestabilidad en el gobierno, tal como lo declaró el actual embajador que está en Brasil, ¿no es cierto? Hay que meterle intranquilidad, hay que meter, qué sé yo, problemas al gobierno, y una de las maneras que lo está haciendo es a través de la delincuencia y de toda esta migración delictual que viene a Chile. Entonces, yo escuchaba a la ministra Toa, que dice que han tomado una serie de medidas, han hecho una serie de planes, pero vemos con estupor que la criminalidad sigue aumentando. Ya no solamente te asaltan para robarte, sino que te asaltan, te roban y te matan, como le pasó a estos dos señores camioneros que estaban trabajando, cargando su producto a La Vega para venderlo, y vienen 4 asesinos y lo matan después que habían entregado el dinero, o sea, ya no había necesidad de matarlos, pero los mataron a sangre fría. Entonces hemos llegado allá a cosas tan tremendas de que en realidad el gobierno está totalmente sobrepasado o lo tiene planificado de esta manera, en el sentido de que en realidad produzca mucho susto y mucho miedo en la población. Estamos realmente preocupados y el gobierno no va a hacer más de lo que puede hacer. Dicen, usemos a los militares. Sí, pero colocan militares, pero los militares, primero que nada, no lo dejan usar las armas. Los militares o las Fuerzas Armadas no están, digamos, para buscar infractores de ley, para eso están las fuerzas policiales. Las Fuerzas Armadas tienen un objetivo y un trabajo totalmente distinto al que le pretenden dar. Si yo quiero colocar militares en la frontera, bueno, coloco los militares con todas las facultades que tienen las fuerzas militares, que es el empleo de las armas, que es el empleo de la fuerza para aquella persona que no cumple con las reglas, ¿ah? Que es el enemigo, el adversario. Pero no son policías, ¿ah? Son trabajos distintos. A la gente de la Fuerza Armada no se le enseña, digamos, medidas policiales o controles policiales o conductas policiales, son cosas totalmente distintas. Pero una de las cosas que a mí me preocupa que se basan es que los derechos humanos. El Partido Comunista y la izquierda totalitaria ha creado en la conciencia nacional, en el colectivo nacional, que los derechos humanos solamente son afectados o producidos por los agentes del Estado, lo que es falso. Lo que es falso. Y han creado esa cosa desde el mismo insurrección del 19 de octubre, que yo le llamo una sonada marxista, que fue realmente un estallido delictual, donde la gente salió a quemar iglesias, supermercados, negocios, que afectaba al bienestar de los chilenos. Y resulta que Carabineros tenía que tratar de imponer el orden público. Yo siempre he dicho en este programa que Carabineros nunca abusó de los derechos humanos, nunca infringió ni vulneró los derechos humanos. Y los carabineros se opusieron a delincuentes que estaban completamente armados, con piedras, palos, acuérdense que tiraban bolines con ondas, ¿no es cierto? Y también tenemos más de 4.000 carabineros lesionados. Y resulta que estos carabineros no han tenido ningún beneficio, no así los tienen los delincuentes. Entonces es una cuestión de que en realidad este pobre delincuente que le sacaron un ojo, no, ese delincuente sufrió las penas de lo que era una confrontación, ¿no es cierto? En que habían delincuentes que estaban destruyendo el país, que estaban quemando el país, y las fuerzas policiales del Estado que estaban tratando de imponer el orden, y se produjo ese enfrentamiento. Entonces, no digamos que aquí Carabineros abusó o vulneró derechos humanos, no, Carabineros lo que trataba era de proteger a la población civil honesta. Entonces, cuando me dicen que Carabineros vulneró los derechos humanos, no, señor, Carabineros no vulneró los derechos humanos, fue al revés. Recordemos el video este en que a 2 carabineras le tiran una bomba molotov y las queman. Y esas carabineros, ¿quién ha hecho algo por ellas, por los derechos humanos de ellas? ¿Le han dado algún beneficio? No obstante, son los delincuentes y toda esta primera línea que tienen los beneficios. Recuerden, digamos, que fue ovacionada y tuvo honores, digamos, en el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Porque eran, digamos, estos luchadores sociales, como dice don Fernando Villegas, y realmente eran delincuentes. Entonces yo creo que en realidad no vamos bien. Y yo se lo digo porque a mí me molesta, yo realmente estoy, porque no sabemos qué hacer. La gente me dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tal como lo dije en el programa anterior, se escuchan las voces, los militares, los militares, los militares, los militares. La misma situación que estaba pasando por el año 71, el año 72, el año 73, en que la población pedía los militares, los militares, los militares. Entonces, en realidad, el gobierno está en algo que no sabe cómo resolver. Adelante, Lars, creo que quieres opinar algo. Solo una cosa,
Sí, solo una cosa, la ministra Toá quiere generar un plan de regularización de inmigrantes ilegales. Le coloca más leña al fuego. Exactamente, porque además en un programa de televisión ayer dijo, ante la pregunta que le hizo el periodista, oiga, ¿y esa persona que fue beneficiada con una pensión de vitalicia, se le va a quitar? No, no se le va a quitar si fue, digamos, afectado o lesionado en la revuelta delictual. Entonces, te das cuenta que tenemos un problema. La ministra Toá, yo creo que la ministra Toá no sabe lo que está hablando. Yo la escuchaba en el programa este de Canal 13 y realmente a mí me da vergüenza. Una demagogia barata, una retórica, digamos, pobre, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y en fondo no hay nada, no hay enjundia, como decía don Fernando Villegas. Adelante, Lars, te veo ahí con ganas de opinar. Efectivamente tenemos un descontrol a nivel nacional impresionante, una inmigración que trajo el sicariato, el narcotráfico, bueno, estas cosas que vemos hoy en día, gente literalmente desmembrada, cosas que no se veían antiguamente, si es que había un asesinato era wow, la noticia del siglo. Es impresionante, pero sin embargo, en algo discrepo, esta gente del gobierno no es tonta, nos hacen pensar que son tontos, porque ¿cuál, como bien mencionó usted, don Daniel? ¿Qué dijo Boric en su momento? Esta distopía, esta revolución comienza del lumpen. Dicho y hecho, ¿qué están haciendo? Trayendo gente de Venezuela, cárteles como el cártel de Sinaloa, inclusive la Mara Salvatrucha, que ¿quién imaginaba ver la Mara Salvatrucha alguna vez en Chile? Gente de una frialdad impresionante. Hoy en día eso se ha normalizado y lamentablemente estamos en un caos total. Un caos que justamente necesita algo muy importante. Bueno, acá Marcos, yo y usted lo sabemos, autoridades competentes que estén a la altura de la nación. Porque una persona cuando va a una elección popular o una elección democrática, valga la redundancia, tiene un compromiso y ese compromiso es con la ciudadanía y la nación. ¿Qué puedo ver del presidente Gabriel Boric, de los ministros que lo representan, de algunos diputados por lo demás de cierto sector, que no están representando a su o están representando a los chilenos de una muy mala manera? ¿Cómo? No dando abasto para lo que el país hoy en día necesita, que es, primero que todo, muy nombrado en este programa, muy nombrado por nosotros de hoy, seguridad, un país que puedas emprender, que la economía tenga cierta estabilidad, que va de la mano con lo anterior, porque si tú inviertes y pasa lo del 18 de octubre, que todos sabemos que los locales fueron incendiados, podemos ver el caso Cartón en Viña del Mar, en Valparaíso, para que habla en la calle Condel, bueno, en Santiago, un show de terror, valga la redundancia. ¿La gente con qué seguridad va a invertir en este país? Eso, por ende, trae desempleo. ¿Y qué hacen estos personajes del gobierno, algunos diputados que le siguen el vals a estos caballeros? Sorpresa, indultan a los caballeros que dejan el caos. ¿Qué seguridad da eso al ciudadano común y silvestre? Al caballero que dice, chuta, el día de hoy yo quiero poner un restaurante, una panadería, o quizás quiero trabajar en un negocio. En el fondo, una inseguridad total. El chileno está aburrido de eso. Y claramente el gobierno actual, y lo digo con seguridad, no está dando abasto al poder que se le dio, que es, Bueno, yo creo, valga la redundancia, como dice, gobierno gobernar. Lo que menos están bueno, haciendo es gobernar, están haciendo samba y canuta. yo creo que el gobierno ya no dio abasto, ya, en realidad ya Claramente, se le escapó el tema de la seguridad, que realmente produce mucho malestar, porque en realidad uno piensa, y la gente que quiere vivir tranquila, que quiere vivir en paz, ya ni siquiera puede circular tranquilamente. Bueno, hemos hablado en los programas anteriores, ¿no es cierto?, que Valparaíso, sí, el comercio cierra temprano, la calle Quillota aquí en Viña del Mar también cierra temprano, el mall está cerrando más temprano, no porque puedan asaltar el mall, sino que porque la gente que tiene que regresar a sus hogares, a sobre sus todo cuando viven en hogares. zonas más alejadas, para que no lo haga, digamos, tan tarde, porque puede ser factor. Pero lo que más molesta es este asunto, digamos, de los indultos y las pensiones vitalicias a gente que realmente no se lo merece. De los 58 personas que informó la Contraloría General de la República, escuché de que solamente iban a revocar 25. Tienen que revocarlas todas. Y en realidad no puede Como si ser algo indebido. que un delincuente tenga pensión vitalicia. Entonces, alguien hablaba por ahí en un programa de radio, una columna, de que en realidad como que parece que fuera el pago que está haciendo Boric y compañía respecto a todas estas personas que promovieron y ejecutaron la revolución delictual, ¿no es cierto? Como que estuviera, digamos, bajo una coerción de decirle al señor Boric, oye, o me paga lo que me prometió o voy a hablar.
exacto. Y le están, digamos, dando, digamos, lo que pedían pensiones vitalicias, que es el... Recordemos hace un tiempo atrás, de hecho, es muy interesante lo que menciona porque yo recuerdo un caso de cuando comenzó el tema de los indultos, no sé si se acuerdan, que hubo unos personajes que estaban en este caso, bueno, arrestados, valga la redundancia, por crímenes, o terrorismo, habían dicho, porque ya eran crímenes de alto calibre, y por ahí sonó como el bichito, señor presidente, si usted no me indulta como me prometió, vamos a hablar, vamos a decir quiénes Claro, estaban involucrados. Y sorpresa, el presidente de un día a otro dijo, Pedrito Los Palotes fue culpado de manera errática, errónea. Y sorpresa, tuvimos indultados que quemaron locales, agredieron a carabineros de Chile de una manera brutal. Me refiero a bombas molotov, piedras que pueden generar hasta la muerte si le llega a alguien en la cabeza, quién sabe. Literalmente gente que no está apta para vivir en sociedad por los caprichos de un presidente, valga la redundancia, presidente que no merece ese título. Estamos como estamos. El país está patas para así, arriba y sigue así. Y el así problema es, es Marco. que, Marcos, ¿cuál es tu percepción? Marco, que quiere ahí hablar, está, digamos, que Te veo está, con cara de las interés de decir palabras se algo le salen de potente. ahí. Adelante, Marco. Sí, no, solamente para redondear un poco la idea que hablaba más atrás. Este es un problema de seguridad nacional prácticamente. Yo sostengo mi tesis y no es únicamente de Chile. Esto está pasando en Europa, está pasando en varios países de Latinoamérica, en Perú está viviendo un problema similar, lo ha vivido. ¿Para qué decir Colombia? eh, y si no me equivoco en Argentina, aunque en Argentina ya venían problemas de criminalidad bastante antes. Mencioné el caso de Suecia, ya algunos países en Alemania, cuando también por estas corrientes bien buenistas, como para emplear bien el término, digamos, de coger a todos los inmigrantes. No sé si ustedes recordarán hace como unos 5 o 6 años atrás, si mal no recuerdo, eh, cuando fruto de la guerra en Siria, poniendo otro contexto obviamente, Alemania permitió la entrada de 1 millón de inmigrantes sirios, no sé si ustedes recuerdan, y durante la fiesta de Año Nuevo, hubo un pequeño gran descontrol en realidad, en donde la prensa le dieron órdenes de que se callara, porque hubieron hasta violaciones de mujeres alemanas por ciudadanos sirios que habían entrado en ese momento, que se acogieron como es parte de toda esta política migratoria. Entonces hoy día en Europa ha habido aumentos de criminalidad, ha habido aumentos de delincuencia, y mucho motivado por una inmigración un poquito más, o sea, bastante descontrolada, fruto de todas estas situaciones que desestabilizan a los países y que finalmente, como el caso de Venezuela, como el caso de Siria por la guerra, y que finalmente hacen que otros países sean forzados a acogerlo, aunque no tengan obviamente los antecedentes necesarios para que esa persona eh, tenga la regularidad, digamos, y la decencia de poder vivir y adaptarse en el país. En el caso de los países de Europa, y me voy a referir un poco a eso, es bastante complejo porque la verdad que mucha de esa inmigración es musulmana. Yo, sin criticar a los musulmanes, obviamente hay ciertas corrientes, obviamente, dentro del mundo islámico. Eh, a mí, en el fondo, yo soy bastante empático con todas las religiones, la verdad. Pienso que todos vamos a un mismo Dios y en ese caso no se dio el plazo, en el fondo la forma para que estos inmigrantes se pudieran adaptar a las costumbres locales y se producen estos guetos en el caso de Europa. En el caso de Chile es distinto, si bien tenemos muchas cosas que son similares, en el caso de Chile ha habido además de todo este tema físico de que no hay un control por puntos, por los antecedentes, hay un tema de criminalidad neta, más que podríamos decir el tema digamos, de la diferente forma de vida que sea muy distinta, es distinta, pero no radicalmente distinta como lo que es inmigrantes musulmanes versus eh, locales que son más bien cristianos o de otra religión. En este caso, eh, se ha dado demasiado manga ancha, por así decirlo, en Chile, y esto es un tema cultural que viene de varios gobiernos, estoy hablando de Bachelet sobre todo, como la causa, disculpen, pero es así. eh, se ha hecho mucha adaptación desde el chileno al migrante, pero no al revés, que el migrante se tiene que adaptar a las costumbres de la casa. Y ese es un tremendo problema, porque, por ejemplo, uno veía en algunos consultorios públicos de salud letreros escritos ¿cómo se llama este idioma?
el creolé, idioma creolé, haitiano. Creolé. Ah, creolé, sí, creolé, el creolé, haitiano. claro, haitiano, sí, el creolé, sí, que es la variante del francés. Y así sucesivamente, con varias otras conductas que tienen los inmigrantes, nos ha sido culturalmente, nos ha acompañado una campaña cultural que el inmigrante se tiene que adaptar al país que lo acoge. ¿Ya? Así Y es. eso es tremendamente problemático porque finalmente se terminan generando estos guetos. No sé si se acuerdan de este video que andaba circulando en Twitter la otra vez, o cerca del Año Nuevo, que se quejaba un inmigrante venezolano de que aquí no eran buenos para la fiesta, se decía todo un cuento, digamos, de que por qué no te ponían la música No, a todo volumen. no, Y aquí uno es más los tranquilo, sí, parlantes por la calle. exacto, exactamente. Entonces, ese gran problema con estas doctrinas buenistas, progresistas, nos tiene además culturalmente prácticamente atajando goles. Y finalmente sufrimos las consecuencias de este progresismo que le ha hecho mucho daño al país y le ha hecho mucho daño a otros países también. Entonces, Claro, lo mismo que si yo voy a una, claro, yo mismo que si voy a una casa de invitados, obviamente yo me tengo que acatar las reglas de quien me está acogiendo, po. No al revés, si es una cosa bueno, básica. haciendo un parangón por lo que tú dices, Marco, en realidad, cuando uno va a la casa del invitado, uno tiene que más o menos tomar la formalidad del invitado, ¿no es cierto? Pero parece que eso el señor Boric no lo entiende, porque cuando va a todas estas reuniones donde toda la gente va formalmente vestida, Sí, con corbata, con terno, digamos, no es capaz, digamos, exacto. de similarse a cómo está el anfitrión, ¿verdad? Bueno, obviamente muchas veces lo hemos dicho en este programa, sabemos que el presidente es una persona que no tiene educación, no quiero decir mal educado porque suena muy fuerte, pero quiero decir Pero, que no tiene educación, ¿ah? O en pero realidad están haciendo a propósito. Sí, Marco. sí, es que es muy interesante lo que tú dices, porque ellos exportan y tienen un tema el progresismo, que todo lo que vaya en contra de lo occidental, es decir, usar corbata, que yo en un evento me tengo que vestir acorde a las normas de etiqueta, porque hay un respeto para el anfitrión, ¿cierto? Que me está acogiendo, todo lo que sea en contra de lo occidental es bueno. Pero, y todo este feminismo de tercera ola, pero son terribles. Pero si yo estoy hablando de alguien, de países a lo mejor de costumbres ancestrales, con debido respeto obviamente, o costumbres de ciertos países musulmanes, donde latigan y golpean a la mujer, ahí guardan silencio. No, es Claro, parte de la cultura. claro. Tiene una Bueno, contradicción tremenda. pero aquí volviendo al país, ¿no es cierto? Y hablando de la migración esta descontrolada, y escuchaba yo a la ministra Toá que decía que se habían tomado una serie de medidas para controlar, y resulta que no hay controles, y lo vimos en la televisión, ¿no es cierto? Que están en fiesta o trabajan hasta las 6 de la tarde, y después de las 6 de la tarde la gente entra y nadie dice nada y siguen entrando y siguen entrando. Entonces yo no sé si el presidente de la República, la señora Carolina Toá, estará en conocimiento de estas cosas. Yo creo que en realidad es como si estuvieran viviendo en una burbuja. Y uno ve con una impotencia tremenda cómo nadie hace nada en Chacayuta, más todos los pasos irregulares que hay, y no se puede hacer, y sigue entrando gente, y sigue entrando gente, y sigue entrando gente. Yo no sé dónde las vamos a tener, porque no hay vivienda, hay una escasez tremenda de vivienda para chilenos, es gente que se instala en las plazas, en los bandejones, bueno, y todo lo que es el aspecto sanitario, el uso de baños, sobre todo cuando están con niños, vienen las infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un problema bastante grave. Señores auditores, desgraciadamente el tiempo corre y no nos permite licencias. Ya se nos ha ido la primera parte del bloque, volveremos en una segunda parte con más información, con más comentarios, con nuestro invitado Marco Core de la región y con mucho conocimiento de las cosas que sufren nuestra región, especialmente el área de Valparaíso y Viña del Mar. Así que, señores auditores, esperen un momento y ya volvemos después de esta pausa musical. Muy buenas tardes, señores auditores. Aquí estamos de nuevo para acompañarlo en su trayecto camino a casa después de un día arduo de trabajo. Estábamos conversando con Marco y con Lars respecto de todo lo que era la seguridad y cómo afecta al bienestar y a la tranquilidad de la población. Bueno, es un tema que está bastante largo, el gobierno no sabe qué hacer, da promesas, promete que van a hacer planes, etcétera, etcétera, pero la delincuencia sigue aumentando y día a día, cada vez que uno enciende la televisión o escucha las noticias, hay un asesinato, dos asesinatos, una violación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya es una cosa que está pareciendo normal, cosa que no debemos aceptar, por supuesto. Pero vámonos a Valparaíso.
en esta época estival en que tenemos una gran afluencia de turistas, principalmente producto de los cruceros que recalan en Valparaíso. Yo estoy en Valparaíso, paso por Valparaíso, voy casi diariamente a Valparaíso y realmente es una vergüenza, es realmente un basural. La cantidad de ambulantes, las paredes rayadas, el piso todo, no hay basurero, etcétera, 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 lo que muestra que nuestra cultura pareciera que no es de la más eh, más atrayente, más acogedora respecto a las personas que nos visitan. Yo creo que en realidad el alcalde Sharp poco ha hecho por tratar de mejorar la ciudad y los fondos también se van a otros lados. Desgraciadamente no nos acompaña hoy día nuestra concejala, María Daniela Antonucci, que es concejal de Valparaíso, para que nos informe más, pero tenemos aquí a don Marcos, que es core, y nos puede hablar respecto de cómo siente y cómo ve el Valparaíso ante estas visitantes que tenemos en cruceros. Son visitantes principalmente que vienen de Europa y de Norteamérica. Yo creo que es una pena porque, bueno, sobre todo los antiguos que lo saben un poquito más, los que somos más antiguos, saben que Valparaíso tuvo en algún momento la opción de convertirse en capital nacional, a nivel digamos, de todo Chile. Y estuvo ahí en el siglo XIX más o menos en competencias. Finalmente decantó por Santiago y la verdad que ha venido mostrando niveles de deterioro espantosos que vienen de más atrás. En todo caso que el actual alcalde Sharp, que él solamente le ha dado prácticamente el tiro de gracia a la ciudad y con un plan de chiste que era de pintar fachadas que finalmente las rayaron, porque si no se acompaña este plan de mejoramiento de infraestructura con un fuerte control del comercio ilegal que genera las condiciones para que se genere la delincuencia. Por eso yo hablo mucho de que yo sería partidario de un plan de tolerancia cero con el comercio ambulante ilegal. Ellos han usado, sobre todo los alcaldes en Villa Alemana, en lo que es Quilpué, en lo que es Valparaíso, todos estos alcaldes del Frente Amplio, que no son otra cosa que el Partido Comunista con los pantalones cortos, como se suele decir, han utilizado el comercio ambulante, el comercio ilegal, como una vía para obtener votos, por vía clientelismo electoral, y que actúan bastante agresivamente, muchos de ellos, se apoderan de los espacios, se aprovechan de cuando no están carabineros vigilantes, por ejemplo, en la Feria del Belloto, eso se tuvieron que cerrar unos accesos ahí en la feria porque ya era una situación invivible, sobre todo en las tardes, que prácticamente asaltaban a gente, se producían hasta peleas ahí con los comerciantes que estaban más establecidos hace tiempo y con estas nuevas personas que llegaban, y muchos de ellos inmigrantes, desgraciadamente, ilegales, en ese momento. Entonces, en el caso de Valparaíso es una pena y gran parte de esa destrucción ha propiciado, perdón, la pérdida de inversiones, como un círculo vicioso. Se generan malas condiciones de seguridad, las empresas se van, se genera menos ingresos vía patentes municipales, vía toda la actividad que genera, y se genera más pobreza por eso. Se genera más inseguridad y así, es un círculo vicioso. Entonces yo creo que ahora estos tipos se han dado cuenta, el alcalde Sharp, que yo creo que es uno de los peores alcaldes que ha existido, yo creo, en la historia. Es realmente como esa película, no sé si la vieron ustedes, los más viejitos sí la vimos porque era de mi época, que se llama La Generación Perdida. Por último, La Generación Perdida te da risa, pero aquí lo que da ganas realmente de llorar con esta gente que ha llegado a administrar gobiernos locales, gobiernos regionales y desgraciadamente el gobierno nacional, que ha llevado a niveles de destrucción nunca antes vistos. La gente es empobrecedora por naturaleza. Yo pienso, y disculpe lo fuerte que voy a decir, que estas personas son como las langostas, que son como plagas, van arrasando con un lugar en una ciudad, en un campo de cultivo, y van rotando al otro para empobrecerlo aún más. Van Desgraciadamente es así. depredando, van Van depredando. depredando, exactamente. No generan riqueza, sino que empobrecen más lo que está. Claro, bueno, tú sabes que Winston Churchill dijo, y lo he dicho también en este programa, si le entregamos el desierto de Sahara a los comunistas, en 5 años ya no habría arena más, ¿no? Porque realmente, Sí, y- efectivamente, así. claro, lo dijo Winston Churchill, ¿no es cierto? Y el mejor ejemplo que tenemos aquí en Chile, ¿no es cierto? Nuestra plaza Baqueano, ¿no? Con el general Baqueano, una plaza bonita,
con el monumento al general Baquedano, gran personaje de la historia nuestra. Bueno, la arrasaron, pues, la arrasaron, tal como dices tú, como si hubiese sido una plaga de Plaga de langostas langostas. que pasan por ahí, y así el comunismo, ¿eh? Pero el problema es que va produciendo pobreza por donde pasa, y a veces es irreversible, como el caso de Cuba. Cuba ya en realidad no tiene vuelta, no sé qué se podrá hacer con Cuba, porque tenemos el caso de Corea del Norte. Sí, sí, hay una cosa, porque yo voy a hablar un proyecto que aprobamos en el CORE, que fue bastante dinero, que fue de las luminarias de Valparaíso, que lo aprobamos con bastante reserva, que era, ¿y por qué razón lo aprobamos? Que era un monto bastante alto, creo, más de 5.000 millones en todo Valparaíso, porque había una necesidad de seguridad de los habitantes de la ciudad de Valparaíso y que no daba para más. Nos pareció elevado, pero era, no, aquí hicieron una especie de connivencia con el gobernador Mundaca, que llegaron a un abonamiento, parece, y era una necesidad sentida porque habían sectores que estaban sin luz. Llegaban los vecinos, le iban a prácticamente a cogotear. Entonces, ¿qué nos hace ver nosotros? Que ya este año, con la ejecución de estos proyectos, tengamos que estar fiscalizando si efectivamente a quienes le compraron, a cuántas cotizaciones obtuvieron, que por lo menos tres, y a quienes finalmente le adjudicaron la compra. Y comparar obviamente esos precios, porque la verdad que garantías de transparencia que tienen esas alcaldías y el gobierno regional que estamos hablando, muy poca transparencia tiene. Capaz siento que Es se está de terrible. otro ollita, pues. Sí, Se está de otro ollita por ahí, hay otros arreglines tipo fundaciones. Lars, ahí te veo sí. con ganas de opinar. Bueno, en cuanto a la administración, claramente podemos ver que no da abasto. Y también, como bien mencionaba Marco, estas personas son como langostas, como un cáncer que va contagiando otras células. ¿A qué voy con esto? ¿Qué ha pasado mucho en Valparaíso que yo me percato que por suerte se está revirtiendo porque ya tocó fondo esto? Es que mucha gente perdía la identidad por su propia ciudad, por su propio amor. La misma UNESCO decretó que Valparaíso era patrimonio de la humanidad. Arquitectura preciosa. Bueno, teníamos en su momento a nació el Santa Isabel en la Plaza Matriz, una ciudad que era el corazón portuario de Chile. Y no solo de Chile, sino también de Latinoamérica. ¿Eh? Hoy en día ha sido demacrada por gente que no valora y no está a la altura de la redundancia de una ciudad con historia, donde nació, como bien mencioné, con la familia Elber el Santa Isabel. Teníamos a Bunza, que lamentablemente se tuvo que cambiar a Viña del Mar, por lo que bien mencionaba Marcos. Una inseguridad de tal nivel que todos podemos ver como valga la redundancia, el turismo, el mercado, todo cierra a las 7 p.m. Y post ello es ciudad muerta. ¿Qué propicia ello? Obviamente, desempleo, aumento del crimen, pobreza. ¿Ese es el Valparaíso que queremos? Parece que el señor Sharp está muy engolosinado por este show barato que él vende, que es como el de chico anarquista, de showman. Como podemos ver en sus eventos, en lo que gasta realmente dinero. Pero como bien menciona Barco, hay proyectos potentes. El tema de la luminaria. Pero yo hago la consulta específicamente al municipio de Valparaíso. ¿En qué están invirtiendo las lucas? Como podríamos decir, en rayados o en seguridad, en que la ciudad, por ejemplo, el tema vial, las calles estén bien iluminadas, el pavimento esté acorde al, al trayecto de vehículos, valga la redundancia, entre otras cosas. ¿Realmente se están preocupando de eso? ¿O el señor Char está más preocupado de tener su ciudad colorida, entre comillas, porque todos sabemos que son grafitis, hacer fiestas como las podemos apreciar en el caso de la prueba y rechazo, que fue algo no muy grato de ver, yo creo, para la mayoría de los chilenos que amamos nuestra bandera por lo demás? Necesitamos, como dicen, autoridades que estén al nivel, que paren, como bien dice Marcos, el comercio ilegal, que lamentablemente sea para microtráfico, para cogoteos, entre otras cosas. El trayecto Sungaus hay una emergencia. A una persona le da un infarto, quién sabe. El transporte con eso se puede. Las calles están colapsadas. Lamentablemente estamos en una ciudad que era preciosa, la joya del Pacífico, pero una joya que no ha sido pulida. Yo creo que Valparaíso, como propuesta 2024, debe volver a pulirse, porque es una ciudad hermosa, con gran historia, pero esa historia debe ser valorada. Y las autoridades que actualmente están, específicamente el señor Jorge Char Fajardo, no está dando abasto a tal nivel de ciudad.
Yo creo que el señor Jorge Chap no está preocupado del tema. Yo creo que no está ni ahí. Él, mientras siga recibiendo su sueldo del Estado, digamos, todos los meses, Bastante poco es atractivo por lo poco. demás. ¿Ah? Es un sueldo Poco bastante atractivo por hacer bastante literalmente nada. atractivo. Entonces, en realidad, está, no sé si hoy día en las noticias o ayer en las noticias salía como un grupo de jóvenes pintaban y rayaban con grafiti una fachada de una casa ahí en algún cerro de Valparaíso, bajo una impunidad tremenda. Seguramente esa persona se preocupó de pintar su fachada, tenerla bonita, cuanta cuestión, y vienen cuatro o cinco individuos con unas niñas a pintar y a hacer grafiti, y más encima se filmaban y se sacaban fotos, digamos, ante lo que ellos habían, el daño que habían producido. Me Entonces, recuerda a un tema del Fondart esto. No sé si recuerda El el artista, caballero, sí, ¿Mm? de las letras que se robó. Mm. Que sí, robaron unas letritas por ahí. Irónicamente, ese robo, porque robo descarado que se filmaba el tipo sacando, no sé, del dúo, quién sabe qué, de un banco X, de una notaría, después eso fue financiado por el Fondart. O sea, cultura auspiciada por el gobierno. Dice, ¿en qué cabeza delirante cae que dañar fachada privada, que sea más de ser pagado por los chilenos, en el fondo es delirante, no tiene sentido alguno? Lamentablemente, el gobierno, las autoridades están avalando ello, porque claro. al darle un paso como, mira, estás haciendo el bien, que haces como, sigue destruyendo y te financiamos ello. Mm. Claro, bueno, tal como tú decías, la Arce en realidad en su oportunidad y en su época, Valparaíso fue llamada la perla del Pacífico. Y no fue Y llamada es, la perla del Pacífico porque alguien se iluminara y pongámosle perla, sino porque era una ciudad bonita, ¿no es cierto?, con todo su estilo inglés, ¿no es cierto?, de toda la gente del siglo pasado, los ingleses, digamos, en la avenida Playa Ancha, digamos, de la avenida la avenida Gran Bretaña, la redundancia que todavía Gran conserva Bretaña, sus ¿no es fachadas cierto?, con sus preciosas. casas bonitas, bueno, los mismos cerros, Cerro Alegre, qué sé yo, con la influencia alemana, todas sus casas bonitas, pintaditas, etcétera, que daba gusto. Pero hoy en día realmente, bueno, la misma calle Condel y la calle Condel que llegaba hasta la Plaza Victoria, después la calle Pedro Mono, ¿no es cierto?, con sus cines, etcétera, no había comercio ambulante y era muy agradable ir a pasear a la calle Valparaíso, pasearse por la calle Condel. Pero hoy en día prácticamente ya no se puede hacer porque está llena de comercio ambulante y sinceramente debe ser comercio ambulante irregular. Y tal como decía Marco, el comercio ambulante conlleva la delincuencia. El comercio ambulante es un foco donde está la delincuencia, ¿no es cierto? El narcotráfico, la venta de remedios, etcétera, etcétera. Y era una cosa que muy que son los famosos préstamos de gota a gota, ¿no es cierto? Que están también polulan alrededor de todos estos centros, digamos, de comercio ambulante. También Viña del Mar está siendo afectada por el comercio ambulante. Toda la costanera que va entre el Muelle Vergara y el antiguo sanatorio marítimo, en realidad la cantidad de comercio ambulante que hay ahí es tremendo y afea el espectáculo. Un parque tan bonito para que la gente vaya a pasear. Hoy en día pasé por ahí y lleno de comercio ambulante. Lo mismo está pasando aquí en la playa de los Marineros, en la recta de la Salina, ¿no es cierto? También mucho comercio ambulante que en realidad y solamente son baratijas que venden, o sea, no hay nada que valga la pena. Pero ahí están, pues. Y bueno, están vendiendo hasta alcohol. No lo he visto esta semana, no lo he visto esta semana, pero seguramente ya cuando cae la noche, seguramente empiezan ya a vender alcohol. Y desgraciadamente la municipalidad no se preocupa y por otro lado también Carabineros no da abasto, no da abasto, que en realidad se esfuerzan tremendamente, tremendamente en combatir la delincuencia, apresan a la delincuencia y el día siguiente el delincuente de nuevo está libre. Entonces, esa pelea que hace Carabineros con mucho esfuerzo, arriesgando su vida, de repente prefieren no ir a meterse en problemas porque no hay mucho que uno adelante respecto de la gente que comete delitos. Entonces, realmente estamos en un problema que yo no sé cómo lo van a solucionar. ¿Ah? Yo, y como decía en el bloque anterior, la gente pide militares, pide militares, pide militares, porque desgraciadamente eh, no hay otra alternativa, me da la impresión. Y la gente confía en las Fuerzas Armadas y confía en los militares. Entonces, eh, y los piden, pues, piden que haya militares, que haya militares. No sé cómo va Marco, tú que estás más interiorizado del gobierno anterior eh, como Sí, gobernador. bueno, la verdad, si me escuchan, sí. Es fuerte, ¿sí? Perfecto. Sí, bueno, la verdad que yo creo que esto es como el fútbol. La verdad que es como cuando uno está en un Chile está jugando un mal partido y va perdiendo 4-0, así como con Brasil a veces en algunos partidos, no siempre, obviamente.
Mm, y le dice, Pedro, bueno, ya no existe, ya no está con nosotros Sergio Livingston, pero le decía, Sergio, cuánto queda para que termine esta masacre? Realmente se siente que estamos así. Y uno lo mm, único que quiere es que cuenta los meses para que mm, termine esto. Porque la verdad, felizmente este año se vienen elecciones municipales para que lo tengan muy en cuenta, mm. de consejero regional y de gobernadores, ya en todas las regiones de Chile. Y el año siguiente, que es 2025, se vienen elecciones, obviamente, Presidencial. presidenciales Y y de la Cámara, parlamentarias. de Congreso y Senado. Obviamente, lo que yo creo que va a pasar es que va a haber una baja importante de, de esta inestabilidad que ha generado esta coalición conocida como Apruebo Divinidad, si no me equivoco. Van a bajar, debieran ir disminuyendo, y yo estoy sí muy esperanzado en que finalmente estas autoridades que están actualmente se va a reducir por su porcentaje de participación y debería llegar a los niveles históricos que siempre tuvo, todas estas tendencias extremas que no más allá de un 5%. Yo pienso que en el mediano plazo esta inestabilidad tendrá a bajar, estoy hablando a nivel nacional, y más o menos dentro de un periodo de 5 años nos debiéramos recuperar la senda de crecimiento. No se olviden, los que somos más viejitos, obviamente, me incluyo, que cuando hemos tenido problemas internos como país, inmediatamente 3, 4 años después tenemos problemas externos. Hay un problema también de seguridad nacional que nos ha llevado a que finalmente se generen problemas vecinales o con o con cualquier otro país extranjero, digamos, que tenga apetencia por nuestros recursos, por territorio, etcétera. Y así pasado en todos los periodos de la historia. Después que tuvimos la guerra civil de 1891, Mm. estuvimos a punto de agarrarnos con Argentina. Eh, lo Bueno, mismo que después del 73 bueno, también, así. después del 73 fue con Perú en una primera instancia y Exacto. después con Argentina 4 años después. Bueno. Exacto, y el año 25, después del año 25, cuando se habló del famoso ruido sable, Mm, tuvimos también problemas fronterizos. Y fue porque teníamos un destructor, si no se acuerdan, el Blanco Encalada, que fue un factor disuasivo muy potente. Y lo que no saben algunos que es que cuando estuvimos a punto de irnos a las manos con Argentina el 78, que nosotros teníamos una disuasión importante, ¿ah? Y eso nos lo daba sobre todo la Fuerza Aérea que teníamos en ese tiempo, que, aunque no lo crean, sí teníamos una fuerza potente porque estaban los F-5 que habían llegado. Y muy ingeniosamente, y con esto voy a terminar, en ese tiempo nos ayudó bastante el Estado de Israel en suministrarnos en ese tiempo que no teníamos acceso a armamento y tuvimos que encontrarlo vía Israel. Fue un país amigo que creyó en nosotros y en el fondo nos facilitó obviamente la defensa, que nos permitió esa disuasión que finalmente no, nos impidió que llegáramos a una guerra y que obviamente con resultados desastrosos. Y hoy precisamente este gobierno lo que está haciendo es cortar y enemistarnos con un aliado histórico que hemos tenido a nivel internacional, que es Israel. Bueno, hasta el día de hoy, pues, Israel no solamente nos apoya en todo lo que es armamento, sino que Sí, también sí, apoya en todo lo que es la tecnología, en todo lo que es el agua. electrónica, todo lo que es comunicaciones, radares, contramedidas electrónicas, etcétera, etcétera. Ellos están muy avanzados y hemos recibido siempre un gran apoyo y una gran instrucción de ellos. Y le hemos comprado también mucho equipo, digamos, Ujú. tecnológico muy avanzado, equipos de comunicaciones con salto en frecuencia, equipos de HF con salto en frecuencia, que son equipos realmente bastante sofisticados. Así que, tal como tú dices, puede ser de que en realidad paso que además tenemos a Milei al otro lado, que es bien impulsivo, ¿no es cierto? Y recordemos de que Argentina está con las pretensiones antárticas y está con todo este asunto cambiando los mapas, la plataforma Mm. continental, etcétera, etcétera, etcétera. Y capacito que volvamos de nuevo al asunto de las 3 islas del Canal Beagle en el sur. Bueno, ya eso será un comentario quizás, digamos, para Otro otra programa. oportunidad. Pero yo creo que hablando de la disuasión, también fue un factor muy importante de disuasión el chileno, el roto chileno, el pueblo chileno. Porque a mí me tocó estar en Argentina y estar en Chile. Entonces yo hablaba con un taxista en Punta Arenas cuando estábamos previo a la guerra y me decía, no, aquí yo estoy para defender mi patria y si yo voy a las Fuerzas Armadas, me pasan un fusil y yo peleo por mi verdad. En cambio estuve más o menos en la misma época en Argentina y conversando con un taxista
Le preguntaba sobre este tema del Canal Beagle en el sur. No, me decía, eso es una cosa de milico, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ahí uno nota la diferencia de lo que es el chileno, el roto chileno. No sé si ustedes vieron la película chilena que yo la encontré muy buena. De aquí no estamos saliendo ya del tema, pero los auditores podrán informarse. Mi mejor enemigo, ¿ah? Sí, Una sí. película chilena, ¿ah? Que yo la vi y realmente muy bien hecha, y ahí retrata realmente lo que es el chileno, el soldado chileno, ¿ah? Una película que realmente está muy bien hecha, ¿ah? Yo la recomiendo, y si está todavía por ahí en alguna parte, que la vean. Mi mejor enemigo, ¿ah? No voy a contar la película porque no estamos en el programa, estamos hablando de la suciedad y del basural que es Valparaíso, y que Viña del Mar también en alguna manera se está acercando. Otra cosa también que da miedo y da temor, por ejemplo, el plan de Viña, todas las calles están tomadas por acomodadores que son extranjeros, venezolanos. Y uno no puede estacionarse porque el tiro saltan, y si no le pasa el tiro eh, algunos pesos, su auto corre peligro. Y la alcaldesa en realidad de eso no se ha preocupado, ¿ah? Sacar esta plaga de acomodadores que se hacen dueños de las calles, y uno realmente no puede estacionarse con cierta tranquilidad. Entonces ahí tenemos otro foco, digamos, que da bastante temor. Lars, iba a decir algo. Bueno, efectivamente, como decía Daniel, lamentablemente, muy similar al paraíso, podemos ver este fenómeno a lo largo de Chile, básicamente a nivel regional. Bueno, Villa Alemana, podemos ver esto, Quilpué, valga la redundancia, Viña, que era la ciudad jardín, básicamente, cuando uno paseaba por la Avenida de Perú, San Martín. Hoy en día uno ya no pasea con esa seguridad de antes. Llámese por justamente los ilegales que están vendiendo en la calle, el crimen a plena luz del día. El punto es, como bien dice Marcos, y eso es importante, este gobierno y se podría decir, conglomerado izquierdista se ha caído de tal manera que yo creo que el 2024 a nivel municipal y gobernación podemos dar un primer golpe y estabilizar esto. Obviamente, por eso tenemos estos programas, también la gente tiene que informarse, pero que es muy importante siempre estar actualizado de cómo el gobierno, valga la redundancia, los municipios, el GORE, está desglosando sus proyectos y, chuta, decir, el día de hoy, no sé, Marcos Ticaleotti, este personaje se la ha jugado por mí, se la ha jugado por el chileno de bien, ¿cierto? Pa, es una persona de verdad. No sé, en el caso contrario, Jorge Char Fajardo es una persona que nos ha dado abasto informarse de qué están haciendo y chuta, en las siguientes elecciones efectivamente cambiar el switch, porque esta fórmula ya vimos que no dio abasto. No da abasto. Pueden vender muchas utopías, que la Y igualdad, qué sé yo, pero no da eso abasto, digamos, en no da ningún abasto, país. sí, no da abasto en ninguna parte del mundo. Todas las partes que han tratado de ponerla ha sido un fracaso, ¿eh? Oye, pero Como antes que yo se nos le, vaya el tiempo, así, dime. como yo le digo, el sci-fi de Frankfurt, porque para libros realistas de economía y eso no da abasto. Ciencia ficción excelente, lo compro como un Star Wars, pero versión izquierdista, pero Ah, no da no, para más. de economía, no sé si sabrán algo de economía, pero de economía no Exacto. saben Pero absolutamente nada. permítame un segundo. Yo creo que hay una cosa que sí hacen bien ellos, ¿ah? Y que en eso nosotros tenemos que aprender. Ellos saben ganar campaña, ¿ya? Porque manipulan las emociones. Y ese es Neuromarketing, justamente. tienen un buen marketeo, en eso hay que reconocerle. Pero Y después cuando llegan al poder, ahora Son con la plata de las fundaciones yo creo que van a mejorar las campañas, pues, ¿ah? Ahora, oye, nos quedan, digamos, escasos minutos. A ver, Marco, tu opinión sobre, un comentario corto sobre el asunto este de las pensiones, el proyecto de ley, digamos, que se aprobó la idea de legislar, pero no está el corazón de la ley de las el, pensiones, el- el proyecto de pensiones. claro, ¿dónde va el porcentaje? Yo creo que es una mala idea que vaya siquiera un 1% a solidaridad forzada, digamos, vía un impuesto al trabajo. Yo creo que el camino correcto sí era aumentar el porcentaje de cotización, pero a cada trabajador, y las encuestas cada vez dicen eso, que la ciudadanía quiere que esa platita vaya a su bolsillo para poder heredarlo a su familia, que es lo justo, O y, poder disfrutarlo en la y vejez. para poder disfrutarlo, y que las pensiones se mejoren vía aumento de la PGU, que es lo que se viene proponiendo hace bastante tiempo. Y fíjense,
Australia tiene un sistema muy bien desarrollado. Yo creo que me va a faltar tiempo a desarrollar esto, pero podríamos analizar un poco el sistema australiano, que la base es muy similar a al nuestro, pero con bastantes mejoras a lo que se maneja acá. Claro, sí, para que tengan claro nuestros auditores, en realidad lo que perseguía el gobierno con su proyecto era que este aumento de cotización, que era de un 10% a un 16%, que es del sueldo, que si usted gana 1.130.000, 160.000 pesos y gana cotización, ¿ah? Con este aumento del 16%. Pero lo que quería el gobierno es que solamente 130.000 fueran a cotización y los otros 30.000 para el bolsillo del Estado, y para que ahí se vaya al monte y que en el fondo se transforma en un impuesto. Campaña. No, y en Campaña. campaña política, claro, para ellos. Claro. Entonces, ese trabajador que trabaja, que se esfuerza, resulta que ese 3% se iba, digamos, para algo ajeno al producto de su trabajo y, como consecuencia, al bienestar de su futuro. Oye, Lars. una cosa chiquitita antes de cortar. Me da lata esa cuestión lo encuentro tan falta de honestidad, eso que dicen, por ejemplo, ciertos gobernadores de por acá de Valparaíso, cuando dicen, hemos entregado nosotros tantos millones, tantos. Mentira, eso no es que ellos hayan entregado su bolsillo, sino que hemos administrado, liderado la administración para que eso vaya a tal obra. Pero eso nunca significa que eso salga a su bolsillo, lo hacen aparecer como si fuera dinero directamente en su bolsillo. Producto Y de eso su no es así. trabajo. Ajá. Sí, Claro, bueno, exacto. ya Ese es su rol. Lars, bueno, el programa ya se nos está terminando, pero para terminar, bueno, ha sido muy agradable conversar aquí con Lars y con Marco. Seguramente el próximo martes seguiremos hablando y quizás con un poquito mayor de profundidad en lo que es pensiones, que es algo que le afecta directamente a la persona y al futuro de esa persona para cuando ya termine con su vida laboral. Decirle a nuestros auditores que el Estado no tiene plata. El Estado no tiene plata, el Estado no produce dinero, no produce nada. La plata, los recursos que tiene el Estado son los recursos que nosotros a través de nuestros impuestos, se las damos al Estado para que haga obras en beneficio de la sociedad, de la población, pero se la llevan por otro lado. Que quede claro, el Estado no tiene plata. Eso me interesa que quede claro en nuestros auditores. El Estado no tiene plata ni produce plata. La que tiene es la que le entregamos nosotros a través de nuestros impuestos. Y todos le entregamos un 20% cuando compramos el pan, compramos una revista, compramos, qué sé yo, un remedio. Hay un 20% que va al Estado. De eso se alimenta el Estado. Así que, tal como dice Marco, hemos gastado tanto. No, han gastado la plata nuestra, que la tienen que administrar bien. Así es. 30 segundos, Lars. Bueno, invitar a nuestros auditores a informarse bien para el siguiente accionar. Nosotros somos el futuro de Chile. Por eso, tanto en tu accionar, en tu información, está el futuro. Siempre, antes de cualquier acción, para que no nos roben la plata por lo demás, informarse, escuchar Vamos Somos Chilenos todos los martes a las 7 p.m. y tener un buen accionar. ¡Viva Chile! ¡Vivan ustedes! Sí. Muchas gracias, señores autores. Muchas gracias a Marco por habernos acompañado. Esperamos Igualmente. tenerlo próximamente en nuestro programa, si es que el tiempo se lo da. Así que, señores auditores, nos estamos encontrando aquí en la Radio Portales, en nuestro programa Vamos Somos Chilenos, 19 horas, como todos los martes.